Estás en la colonia poblada de C14, del Plan Chontala, en Cárdenas, Tabasco. Caminas por un sembradío de caña y de repente ves que en un punto específico emana humo. Al acercarte, descubres 4 cuerpos completamente calcinados a simple vista. Es evidente que murieron de manera violenta. Sin saber quiénes son los infortunados, corres a dar aviso a las autoridades. Finalmente, este hallazgo termina conectándose con otros similares en distintos lugares, donde las víctimas han sido secuestradas por uno de los cárteles que operan en México. En Huimanguillo desapareció un chofer y varios mecánicos que viajaban en un vehículo. Los hombres llevaban una semana desaparecidos y su paradero era un misterio. Las autoridades sospechaban que un cártel mexicano no solo los había privado de su libertad, sino que también les había arrebatado la vida de una forma espantosa, en medio de las llamas, hasta desfigurar sus cuerpos por completo. Hoy, en esta entrega de Narcocrónicas, te contaremos los detalles. Sobre los cuerpos aún se alcanza a ver humo. Los responsables habían encendido una fogata con ácido y palos de madera para prenderles fuego. Los autores de este acto tan atroz pertenecen a un cártel mexicano con influencia en varios estados. Aunque el móvil de la acción aún se desconoce, se sabe que no dejaron cabos sueltos. Todos los hombres desaparecidos fueron arrojados a las llamas. Identificar a las víctimas no será una tarea fácil. La ciencia forense debe intervenir para confirmar sus identidades a través de pruebas de ADN, dado que el estado de los cuerpos dificulta cualquier reconocimiento visual. Los familiares corren desesperados hacia el lugar, con la esperanza de confirmar la identidad de sus seres queridos. Sin embargo, las fuerzas policiales les impiden avanzar, bloqueando el acceso. No quieren que vean los cuerpos, debido a las impactantes condiciones en las que fueron encontrados. En medio del caos, agentes intentan evitar un espectáculo más que doloroso para los parientes, que pronto tendrán que enfrentar la realidad. Sus seres queridos fueron asesinados de manera brutal, convirtiéndose en víctimas de una masacre tan espantosa como desgarradora. Esa es la imagen de la escena del crimen. Se alcanza a ver los cuerpos uno sobre otro. En algunos aún se conserva el cabello, pero lo que queda de sus rostros refleja el sufrimiento que tuvieron que pasar en los últimos instantes de su vida, el agónico final que tuvieron que vivir los pobres sujetos. En México, el fenómeno de las desapariciones ha alcanzado proporciones alarmantes, convirtiéndose en una de las crisis humanitarias más graves del país. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el año 2025 se contabilizaban más de 110,000 personas desaparecidas, una cifra que crece cada día ante la impotencia de miles de familias que buscan a sus seres queridos sin encontrar ninguna respuesta. El problema de las desapariciones en México no es algo nuevo. Durante la llamada Guerra Sucia, que tuvo lugar en 1960 y 1980, el Estado mexicano implementó estrategias represivas contra opositores políticos, resultando en desapariciones forzadas que sentaron las bases de la impunidad que persisten hasta el día de hoy. Sin embargo, la escalada de violencia comenzó con la guerra contra el narcotráfico, iniciada en el 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón, cuando el despliegue militar incrementó la violencia sin lograr frenar los cárteles. Cifras alarmantes. Un país de desaparecidos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, los estados más afectados por las desapariciones son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Guanajuato y Nuevo León. Jalisco encabezaba la lista con más de 15,000 desaparecidos registrados a nivel nacional. El 74% de las desapariciones corresponden a hombres jóvenes, principalmente entre los 15 y 35 años de edad. Sin embargo, las mujeres y los menores de edad también forman parte de estas trágicas cifras. Pero, ¿y quiénes son los responsables? La delincuencia organizada es señalada como uno de los principales actores de las desapariciones, utilizando el secuestro, el reclutamiento forzado y los levantones como métodos para mantener el control territorial. Sin embargo, las fuerzas de seguridad también han sido implicadas en numerosos casos de desapariciones forzadas, lo que genera desconfianza y temor en la población. Todo esto genera un impacto en las familias, como en la familia de estos 4 hombres que fueron encontrados finalmente, aunque en condiciones deplorables. Las familias de los desaparecidos enfrentan un calvario interminable, marcado por la incertidumbre, la impotencia y la revictimización. Las madres, padres, hijos y hermanos se convierten en buscadores, recorriendo morgues, fosas clandestinas
y oficinas gubernamentales en busca de pistas. Organizaciones como los colectivos de búsqueda han surgido como respuesta a la indignación estatal, convirtiéndose en la voz de los desaparecidos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno ante estas circunstancias? A pesar de la magnitud del problema, las respuestas gubernamentales han sido insuficientes. La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2018 y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense son intentos por abordar la crisis, pero la falta de recursos, personal capacitado y voluntad política siempre genera obstáculos en los avances. Además, la impunidad sigue siendo el mayor obstáculo. Más del 95% de los casos permanecen aún sin resolver. La crisis de las desapariciones en México no solo revela la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, sino que también la devastación enfrentan miles de familias que buscan justicia. Y mientras la violencia persista y la impunidad prevalezca, la lista de desaparecidos seguirá creciendo, convirtiendo a México en un país marcado por la ausencia de sus seres queridos. Y realmente, la situación ha sido crítica, porque por lo menos en este caso se lograron encontrar los 4 cuerpos, aunque es evidente que intentaban ocultar cualquier tipo de rastro, pues ya se dice el dicho, sin cuerpo no hay delito. Pero hablemos de las desapariciones forzadas y el terror. Es una estrategia de diferentes cárteles, pero profundicemos en el cártel Jalisco Nueva Generación, a quien posiblemente se le atribuyen estas 4 víctimas. Esta organización ha emergido como uno de los grupos criminales más violentos y organizados de México. Desde su fundación en el 2011, logró expandirse agresivamente a lo largo del país y más allá de sus fronteras, consolidándose como una fuerza dominante dentro del narcotráfico y otras economías ilícitas. Una de sus prácticas más oscuras y alarmantes es la desaparición forzada de personas, un mecanismo de control social y represalia y la eliminación sistemática de enemigos o presuntos colaboradores de organizaciones rivales. A diferencia de otros grupos criminales que matan abiertamente a sus oponentes, el cártel Jalisco Nueva Generación ha desarrollado métodos sofisticados para desaparecer a sus víctimas, impidiendo el hallazgo de cuerpos, silencios judiciales y negación de justicia. Este texto explora cómo opera ese mecanismo de terror. Hablemos de la desaparición como una táctica sistemática. La desaparición forzada es una herramienta utilizada por esta organización no solo para sembrar el miedo, sino también para borrar evidencia de sus crímenes y debilitar comunidades y frenar la acción de las autoridades a través del secuestro, el aislamiento, la tortura y el uso de fosas clandestinas o crematorios improvisados. El CJNG busca asegurarse de que las víctimas nunca serán encontradas ni identificadas. En muchos casos, las desapariciones no son solo aleatorias, son actos dirigidos a personas sospechosas de colaborar con otros cárteles, contra agentes del Estado, periodistas, activistas o incluso civiles que simplemente fueron testigos accidentales de actividades delictivas. Los levantones, en plena calle o en casa. El primer paso en muchas desapariciones forzadas y ejecutadas por esta organización es el llamado levantón, la privación de la libertad de una persona, usualmente por un grupo armado, que ocurre de forma repentina y sin previo aviso. Estos actos suelen suceder en la vía pública, aunque también pueden ejecutarse en domicilios particulares mediante el uso de vehículos sin placas y hombres fuertemente armados, frecuentemente vestidos con uniformes falsos de cuerpos policiales. Traslados a casas de seguridad. Las víctimas suelen ser llevadas a casas de seguridad ubicadas en zonas urbanas o rurales. Ahí son interrogadas, torturadas y en muchos casos grabadas en videos que luego son difundidos como propaganda del cártel. Estas casas están equipadas para silenciar gritos, bloquear señales de celular y operar durante días sin ser detectadas. La tortura, ejecución y eliminación. El cártel de las 4 letras utiliza la tortura no solo como método para obtener información, sino como castigo ejemplar. Se han documentado mutilaciones, violencia sexual, descargas eléctricas y otras prácticas brutales. Posteriormente, las víctimas son asesinadas y sus cuerpos desintegrados, enterrados o lanzados a cuerpos de agua. La eliminación de cuerpos, fosas, cremación y desmembramiento. Una de las razones por las que tantas personas desaparecidas por el cártel de las 4 letras jamás serán halladas es la meticulosa destrucción de sus restos. Las prácticas comunes incluyen fosas clandestinas en estados como Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Michoacán. Se han encontrado decenas de fosas con restos humanos. Esas fosas están estratégicamente ubicadas en terrenos alejados
o protegidas por comunidades cooptadas por el cártel, la cremación casera o en tambos metálicos. En algunas regiones se han reportado hornos improvisados o el uso de ácido para deshacer cuerpos, una práctica heredada del grupo como los Zetas. Esto impide el reconocimiento de ADN y destruye casi por completo los restos. El desmembramiento y dispersión. En ocasiones los cuerpos son desmembrados y partes son enterrados por separado o abandonadas en zonas distintas para evitar su recuperación. El papel del silencio y la impunidad. El CJNG opera muchas veces con complicidad de actores locales, policías municipales, funcionarios estatales o fuerzas de seguridad corruptas. Este entramado de protección permite que las desapariciones se realicen sin consecuencias inmediatas. A menudo, las denuncias de familiares no prosperan y las investigaciones son detenidas o desviadas. El miedo paraliza a las comunidades. Muchos testigos prefieren callar y las familias de los desaparecidos enfrentan amenazas constantes cuando exigen justicia. Esta impunidad alimenta el poder del cártel. El impacto social y psicológico. Las desapariciones tienen efectos devastadores. No solo pierden una vida, sino que se rompe el tejido social. Familias enteras son desplazadas, comunidades viven con terror y la desconfianza hacia las instituciones se agrava. La incertidumbre del paradero de un ser querido es una forma de tortura permanente. Grupos de madres, buscadoras, colectivos de derechos humanos y periodistas han sido claves para mantener viva la denuncia, pero también son blanco frecuente de amenazas por parte del cártel de las 4 letras. Casos emblemáticos. En Jalisco, el bastión del cártel, han desaparecido miles de personas en las que en la última década han tomado relevancia. Uno de los casos más representativos es el de 3 estudiantes de cine desaparecidos en el 2018, cuyos cuerpos habrían sido disueltos en ácido por miembros de esta organización criminal. Este caso despertó indignación internacional, pero pocos avances se han hecho en otros miles de desapariciones similares. El cártel de Jalisco Nueva Generación ha convertido la desaparición forzada en un componente estructural de su poder criminal. Esta estrategia, además de eliminar enemigos o testigos, permite al cártel enviar un mensaje claro: nadie está a salvo. Si se interponen en su camino, la magnitud del fenómeno, sumada a la inacción del Estado y la corrupción, ha permitido que miles de personas desaparezcan sin dejar rastro. Combatir esta práctica implica no solo desarticular redes criminales, sino reconstruir la confianza ciudadana, proteger a quienes buscan justicia y garantizar que cada desaparecido tenga un nombre, una historia y un lugar en la memoria colectiva. En las colinas áridas del municipio y del estado de Jalisco se encuentra una extensión de terreno que desde lejos parece una parcela abandonada: pasto seco, alambres oxidados, tierra roja agrietada por el sol. Nada en su paisaje anticipa que ese lugar se ha convertido en una de las mayores escenas del crimen de la historia reciente de México. Su nombre es el Rancho Izaguirre, pero entre colectivos de búsqueda, periodistas y familiares de desaparecidos, es conocido simplemente como la Escuelita del Terror. Ese apodo no es metáfora. Según testimonios y hallazgos forenses, este lugar funcionó como un centro de reclusión, tortura, ejecución, desaparición de personas, presuntamente bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación. Un campo de exterminio moderno en el que decenas, quizás cientos, de víctimas fueron silenciadas, sepultadas o incineradas. Desde que fue descubierto en el 2021, el rancho ha sido el epicentro de una de las investigaciones más turbias y dolorosas del México actual. Sin embargo, su historia no empieza ahí. Para comprender este horror del Rancho Izaguirre, es necesario mirar más allá de sus fosas y tambores, hacia el sistema que lo permitió, las víctimas que lo habitaron y la red de impunidad que lo mantuvo invisible. Entre los hallazgos, huesos, cenizas y plástico derretido, la ubicación del rancho fue revelada tras la detención de un presunto integrante del CJNG en Guadalajara, cuya confesión condujo a un terreno rural de difícil acceso. Lo que los peritos encontraron allí superó las peores expectativas: restos humanos calcinados, herramientas de tortura, tambores metálicos con rastros de sangre y grasa corporal, y más de 100 bolsas negras con fragmentos óseos y objetos personales. Desde ese primer cateo, ocurrido a mediados del 2021, los forenses han enfrentado la titánica tarea de reconstruir cuerpos imposibles. En muchos casos, los restos estaban desmembrados
y expuestos a ácidos o incinerados en estructuras improvisadas. La identificación mediante el ADN se convirtió en una carrera contra el tiempo y el silencio, con apenas una docena de personas identificadas en los primeros 2 años, pese a que se calcula que al menos 150 personas podrían haber sido asesinadas en ese lugar. Otros sostienen que es una cifra superior a las 500. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue la presencia de cuartos de castigo, espacios subterráneos u habitaciones selladas donde se presume que las víctimas eran encerradas antes de ser ejecutadas. En algunas paredes se encontraron marcas de uñas, inscripciones con sangre o carbón y restos de cuerdas. Pero ¿por qué la escuelita del terror? El apodo de la escuelita de terror surgió de forma orgánica entre colectivos de madres buscadoras y sobrevivientes indirectos. Algunas personas, rescatadas de otras casas de seguridad del CJNQ, declararon que el Rancho Izaguirre era el centro de adiestramiento criminal, donde se formaban sicarios del cártel, en prácticas de interrogación, descuartizamiento y desaparición de cuerpos. Se trataba de un espacio didáctico, pero para el crimen, instrucciones de cómo torturar sin matar, cómo evitar rastros, cómo cortar, cómo enterrar. Las víctimas, en este escenario macabro, eran usadas como materia prima para el aprendizaje. Esa dimensión transforma el horror. No solo eran asesinados, sino ejercicios sistemáticos reiterativos en nombre de una pedagogía de la muerte. El rancho era también una zona segura para el cártel, alejada de patrullajes sin cámaras, con vecinos intimidados o coaptados. La logística funcionaba como un microestado criminal: entrada controlada, horarios, rituales de iniciación, incluso registros escritos, algunos recuperados parcialmente de lo que allí ocurría. Un testimonio de horror. Muchos testimonios están resguardados en expedientes judiciales o en entrevistas protegidas. Sin embargo, algunos han sido difundidos por periodistas de investigación y defensores de derechos humanos. Uno de los más escalofriantes es el de un joven que logró escapar de un sitio de cautiverio y reveló lo que presenció durante 3 semanas en el rancho. Los tenían en una bodega, con los ojos vendados. Se escuchaban gritos todas las noches. Algunos se los llevaban al fondo del rancho. Decía que iban a la escuelita. Volvían los nuevos, con machetes o cuchillos. Lo hacían practicar. A uno los obligaban a cortar la pierna de un señor que ya estaba medio muerto. Si te negabas, te mataban. Otro testimonio, recogido por una madre buscadora, describe cómo los objetos encontrados, ropa, zapatos, celulares, se colocaban en una mesa para que los familiares intentaran identificar pertenencias. No podía reconocer nada. Todo estaba chamuscado, derretido, pero una señora vio un zapato de su hijo. Lo reconoció por un bordado. Se desmayó. Ahí supo que lo habían matado, aunque no haya el cuerpo. Las víctimas del Rancho Izaguirre responden a un patrón claro: jóvenes entre 18 y 35 años, hombres en su mayoría, habitantes de colonias populares de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchos desaparecieron tras ser vistos en retenes falsos, otros en centros nocturnos o en el camino entre su casa y el trabajo. Hay indicios de que algunas desapariciones fueron castigos por negarse a colaborar con el cártel, otras por presuntamente haber filtrado información o pertenecer a grupos rivales. Pero también hay múltiples casos de personas sin vínculos aparentes con el crimen organizado: taxistas, estudiantes, albañiles, comerciantes o, como en este caso, mecánicos y choferes. La red de silencio, autoridades cómplices o ausentes. Uno de los aspectos más indignantes del caso del Rancho Izaguirre no solo es el lugar y la magnitud del horror, sino lo permisivo que es el Estado. Durante años, este lugar operó sin interferencias reales por parte de ninguna autoridad estatal, municipal o federal. Vecinos reportaban vehículos entrando y saliendo a altas horas de la noche, ruidos extraños, disparos a lo lejos. Algunos incluso denunciaron anónimamente la existencia de un rancho del narco. Ante la policía local, nadie investigó, nadie se presentó, nadie preguntó. Esta omisión no es casual ni aislada. En Jalisco, como en muchas regiones de México, existe una estructura de protección institucional que permite que espacios como Izaguirre funcionen. Policías municipales reciben sobornos para desviar rodines fiscales, ignorar carpetas mal integradas. Funcionarios estatales minimizan denuncias y cuando se desatan escándalos, el aparato gubernamental reacciona con lentitud, opacidad y una narrativa de negociación. El rancho operó por lo menos entre el 2018 y el 2024.
En ese periodo, más de 6.000 personas fueron reportadas como desaparecidas en Jalisco, muchas de ellas en los alrededores de este municipio. ¿Cómo es posible que ningún cuerpo policial detectara actividad criminal en una zona donde cientos de personas fueron privadas de la libertad? La única respuesta razonable es una combinación de complicidad, miedo e indiferencia. Las madres buscadoras, arqueología del dolor. Si el Estado ha fallado en su deber de investigar, identificar y hacer justicia, quienes han asumido esa tarea con valor inquebrantable son las madres buscadoras. Son mujeres que tras la desaparición de sus hijos, esposos o hermanos, han formado colectivos para buscar en el monte, en la tierra, en los escombros, en donde sea. Son ellas quienes han sacado huesos con sus propias manos, con palas, picos y varillas, sin ningún apoyo real. En el rancho Izaguirre han trabajado durante meses, recorriendo cada metro del terreno, señalando olores, restos calcinados, fragmentos de vida. Ellas fueron las primeras en llamar al sitio la Escuelita del Terror, no como adorno literario, sino como una forma de denunciar lo que sabían que ahí ocurría, un lugar donde se enseñaban a desaparecer los seres humanos. No somos arqueólogas, pero ya aprendimos a distinguir entre tierra suelta y tierra removida. Ya sabemos lo que es un hueso humano por el olor, por el color. Es horrible decirlo, pero es así. Aquí en este rancho hemos encontrado fragmentos como en ningún otro lugar. A veces lloramos, a veces gritamos, pero no paramos. Esto, un testimonio anónimo de una de las madres buscadores que concedió una entrevista a medios locales. Estos colectivos enfrentan hostigamientos constantes, son seguidas, amenazadas, ignoradas. A pesar de eso, no abandonan la búsqueda. Para ellas, el rancho Izaguirre no es solo una fosa, es una trinchera de memoria. Cada resto encontrado es una verdad recuperada, una mentira menos del Estado, una herida que puede empezar a cerrarse.